Bien, vamos a comenzar con este grupo de videos que tratan sobre la aplicación del teorema del elemento extra en circuitos eléctricos básicos. Como una pequeña introducción, las herramientas generales disponibles para el análisis de circuitos son método de ladder-like, método de mallas, método de nodos, ¿no? Los teoremas de Thevenin, Norton, etc. Estos métodos funcionan muy bien si se requieren resultados numéricos, pero puede que sean difíciles de aplicar si se requieren resultados simbólicos, ya que los procedimientos pueden ser algebraicamente tediosos y las respuestas obtenidas pueden tener alta entropía. ¿A qué se refiere con alta entropía? Por ejemplo, nosotros aquí queremos ver la resistencia desde los terminales AB de este circuito y nos puede dar un resultado como este. ¿Sería un resultado útil? Bueno, si se trata solo de reemplazar los valores de las resistencias, vamos a obtener el valor final de la resistencia que queremos observar desde los terminales AB. Pero este resultado de acá es más útil, mucho más útil que este de acá, ya que yo puedo observar a este resultado y de inmediato puedo hacer una imagen mental de lo que hay aquí en este circuito. Este resultado de aquí es lo mismo de aquí, son lo mismo. Entonces, a este resultado se le denomina alta entropía y a este resultado se le denomina baja entropía. ¿A qué se denomina entonces baja entropía? Es un término establecido por David Middlebrook, que fue quien inventó, ¿no?, el teorema del elemento extra, ¿no?, para expresiones que muestran resultados analíticos útiles. Este resultado es mucho más útil que este de acá. Bien, ahora, hay un grupo de técnicas muy útiles para este objetivo, es decir, para analizar circuitos con datos algebraicos y que produzcan resultados con baja entropía. Una de esas técnicas es el teorema de Blackman, el método Generalized Time and Transfer Constant Circuits Analysis propuesto por Ali Hajimiri y el teorema del elemento extra y NEET. ¿Ya? Estas técnicas constituyen algo que se denomina DOA, ¿no?, Design Oriented Analysis, análisis orientado a diseño, de las cuales ya hemos visto el teorema de Blackman aquí en el canal y también la técnica propuesta por el profesor Ali Hajimiri. Esto está aquí en el canal. Hoy día vamos a ver, ¿no?, acerca del teorema del elemento extra. Y este sería el mapa conceptual de las técnicas de análisis de circuitos. Esta figura ustedes la encuentran en el libro de Denis Foch, ¿no? Aquí están, ¿no?, por ejemplo, acá está el teorema de Blackman, aquí está, por ejemplo, el teorema del elemento extra, aquí están las técnicas de Hajimiri, ¿no? Es un mapa conceptual. Ahora, el teorema del elemento extra nos permite calcular la función de transferencia de un circuito. Por ejemplo, ustedes tienen este circuito de aquí y detectamos que si abrimos el puerto XY o Z tiende a infinito, que es lo mismo, el cálculo de la función de transferencia será más sencillo. Por ejemplo, aquí la función de transferencia salida entre entrada sería igual a esta relación de acá, ¿no?, donde el H infinito, este de acá, se calcula haciendo que Z tienda a infinito, ¿no? Aquí Z tiende a infinito, a eso se llamará estado de referencia del dispositivo, ya que Z lo hemos hecho tender a infinito y ese será su estado de referencia. Y en esas condiciones calculamos la salida entre la entrada. Ahora, el Zn es igual a la impedancia, ¿no?, vista con la salida anulada a partir de acá, ¿no?, a partir de los puertos XY, ¿no?, donde estaba el Z. Y en esas condiciones, con la salida anulada y con la entrada en on, encendida, vamos a calcular la impedancia Zn, ¿no?, donde estaba Z. Y Zd es la impedancia vista desde Z, ¿no?, con la entrada en off, ¿no?, con la entrada apagada.
Sería esto, ¿no? Ahora, volvemos al circuito original y también podemos detectar que si cortocircuitamos el puerto XY o Z tiende a 0, el cálculo de la función de transferencia será más sencillo. Y llegamos a esta relación de acá. Esa es otra forma de ver al elemento extra, ¿no? Similar al de aquí, donde este H sub 0 se calcula haciendo que Z tienda a 0 o un cortocircuito. A eso se le llama estado de referencia del dispositivo, ¿no? Lo demás, Zn y Zd, se calcula de la misma manera que hemos comentado aquí. Y la relación entre estas dos fórmulas de aquí es la mostrada. Y en cuanto a las entradas y salidas, por ejemplo, tenemos un sistema lineal, acá está su entrada, acá está su salida, y la función de transferencia sería salida sobre entrada, donde lo que está en el denominador, en este caso la entrada, es lo que se inyecta, y lo que está en el numerador es la salida, o en este caso lo que se va a observar, la variable que se va a observar. Por ejemplo, aquí tenemos la salida del circuito y la función de transferencia es B sub 0 sobre B sub in. Entonces el B sub in es la entrada del circuito. Aquí, por ejemplo, queremos observar, ¿no? Queremos ver esta variable, ¿no? El I sub 0, ¿no? Que puede estar pasando por una impedancia, ¿no? No necesariamente es un cable por acá, sino puede ser una impedancia por donde esté pasando el I sub 0. Entonces la entrada que esté en el denominador va a ser una fuente de corriente. Aquí, por ejemplo, queremos ver la impedancia vista desde estos puertos, ¿no? Entonces lo que debemos de inyectar es una corriente, ¿no? Y en esos terminales de la fuente de corriente observaremos la caída de tensión. Del mismo modo, si queremos observar la admitancia desde este puerto, debemos de inyectar en dicho puerto o desde ese puerto una fuente de tensión por donde pasa esta corriente, ¿no? Inyectamos la fuente de tensión y observamos la corriente. Y también no olvidar que la impedancia de salida y la admitancia de salida se hallan con las entradas o con la entrada respectiva en off, apagadas. Algo más acerca del cálculo de Zn, ¿no? De esta impedancia que vamos a ver desde acá. Nótense que hay dos entradas inyectándose en el circuito. Está Bin en este caso y está Bt. Por lo tanto, ambas deben anular la salida, ¿no? Porque hace un momento dijimos que esta impedancia se calculaba con la salida anulada. Es decir, de alguna forma, ¿no? Estas dos entradas anulan la salida. Bien. A eso se le llama null double injection o doble inyección anuladora. ¿Por qué? Porque hay dos entradas y estas dos entradas, ¿no?, están anulando la salida. Y en esas condiciones se halla la impedancia Zn o desde ahora también Z null, ¿ok? Btest sobre Itest. Algo muy importante es que Vout igual a 0 no significa que la salida sea cortocircuitada. Es decir, no significa esto de aquí, sino más bien significa que si por ejemplo estamos tomando la salida en una impedancia, ¿no?, y anulamos la salida, por ahí pasó una corriente igual a 0, de tal forma que corriente igual a 0 por la impedancia me da tensión igual a 0. O también lo podemos ver de esta forma, ¿no? Si es que es un circuito abierto y estamos en ese circuito abierto tomando la salida, y decimos que vamos a hallar la impedancia null, entonces la salida la anulamos, ¿no? Vout igual a 0, pero eso no significa que se está cortocircuitando. Simplemente por ahí no pasa una corriente, como es conocido ya que este es un circuito abierto. Bien. Ahora les presento al teorema del elemento extra 2EET. Por ejemplo, acá tenemos el circuito y tenemos una impedancia Z1 y Z2 que están entre los puertos AB y XY. Entonces
De la misma forma podemos detectar que si es que abrimos esas impedancias, ¿no? Y a eso le llamamos el estado de referencia de los dispositivos Z1 y Z2, la función de transferencia puede ser hallada más fácilmente. Entonces, esta sería la fórmula correspondiente, ¿no? Donde este H sub 0 se halla con el Z1 tendiendo a infinito y Z2 tendiendo a infinito. Esto de aquí sería el estado de referencia de los dispositivos. Todos estos zetas n's que están en el numerador se refieren a los zetas nulls, a la impedancia que se halla con la salida anulada. Y estos zetas d que ven a ustedes aquí se calcula con la entrada en off. Por ejemplo, esta Zn1 es la impedancia que se ve desde Z1 con la salida anulada y el Z2 en su estado de referencia. Noten que aquí Z2 está en Open Circuit, que ese es su estado de referencia. Similar, el Zn2 es la impedancia que se calcula desde Z2 con la salida anulada, ¿no? Y con el Z1 en su estado de referencia o Open Circuit. Z2 es infinito o Open Circuit. Aquí esto de acá lo copiamos de acá, ¿no? Y esto de acá, noten que este es Zn2 elevado a un asterisco. Esta de acá corresponde a la impedancia que se halla desde la impedancia 2 con la salida anulada, pero Z1, ¿no?, en estado opuesto. Dado que Z1 ahora está en short circuit, que es lo opuesto a Z1 tendiendo a infinito, ¿no?, o open circuit. Por eso es que le estoy colocando aquí un asterisco, ¿no?, para que se diferencie de esto. Bien, ahora esto de acá, estas zetas d que están en el denominador, se calculan con la entrada en off. Entonces la ZD1 es la impedancia vista desde Z1 con la entrada en off, ¿no?, y con la impedancia Z2 en su estado de referencia o open circuit. ZD2 es la impedancia vista desde la impedancia 2 con la entrada en off y con la impedancia Z1 en open circuit, ¿no?, en su estado de referencia, ¿no? Estado de referencia Z1 es infinito open circuit. Entonces copiamos esto, lo colocamos acá y lo multiplicamos por esto de acá. Ahora ZD2 elevado a un asterisco es la impedancia vista desde la impedancia 2, o donde está la impedancia 2, con la entrada en off, y Z1 en su estado opuesto al estado de referencia, porque en el estado de referencia asumimos que Z1 es infinito o open circuit. Entonces ahora calculamos esta impedancia con Z1 en short circuit o estado opuesto al estado de referencia. De igual forma podemos detectar, por ejemplo, que la función de transferencia salida entre entrada, ¿no?, puede ser más fácilmente encontrada si Z1 y Z2 están en cortocircuito. Entonces la fórmula sería la siguiente. Noten que acá este H sub 0, que no es el mismo de acá, se calcula, ¿no?, con Z1 tendiendo a 0, Z2 tendiendo a 0 o en short circuit, y ese sería su estado de referencia. Nuevamente estas zetas n's que ustedes ven aquí en el numerador se calculan con la salida del circuito anulada. Por ejemplo, y nuevamente, Zn1 es la impedancia que se observa desde donde está Z1 con la salida anulada y con el Z2 en su estado de referencia, que es short circuit, Z2 tendiendo a 0. Esta Zn2 de aquí es la impedancia vista desde donde está Z2, ¿no?, con la salida anulada y con Z1 en su estado de referencia o en short circuit, ¿no? Entonces copiamos esto, lo agregamos acá y lo multiplicamos por este Zn2 elevado a un asterisco,
¿no? Que como ya vimos anteriormente, ese es el estado opuesto. Entonces Zn2 es a elevado al asterisco, es la impedancia vista desde Z2, ¿no? Con la salida anulada y con la otra impedancia Z1 en estado opuesto, en open circuit, porque es opuesto a lo que está aquí, ¿no? Z1 tendiendo a 0 o en short circuit. Es opuesta al estado de referencia que hemos asumido en un primer momento. Ahora, estas zetas desde aquí, lo que están en el denominador, son las impedancias que se hallan con la entrada en off. Por ejemplo, esta ZD1 de aquí se halla desde la impedancia Z1 con la entrada en off y con la impedancia Z2 en short circuit o en su estado de referencia. Esta ZD2 de acá es la impedancia que se calcula desde Z2, ¿no? Desde donde está Z2, con la entrada en off y con la impedancia Z1 en su estado de referencia, short circuit, ¿no? Ahora, este de acá lo colocamos aquí y esta ZD2 elevado al asterisco sería la impedancia vista desde Z2 con la entrada en off y con la impedancia Z1 en su estado opuesto. Dado que aquí Z1, el estado de referencia de ese dispositivo, es tendiendo a 0 o cortocircuito, el estado opuesto será un open circuit. Ahora también podemos pensar que si es que cortocircuitamos esta impedancia y abrimos esta otra de acá, ¿no? El cálculo de la función de transferencia puede ser más fácil, ¿no? Y entonces tendremos esta fórmula de aquí, ¿no? Donde este h sub 0 de aquí no es el mismo de aquí ni es el mismo de aquí. Entonces ese es el estado de referencia, ¿no? Comentarios similares a todo lo que hemos visto anteriormente, y este sería el estado opuesto. De la misma forma podemos detectar que si es que cortocircuitamos esta impedancia y si es que abrimos la otra impedancia, el cálculo de la función de transferencia out entre in puede ser más fácil de hallar. Entonces para ese caso tendremos la siguiente fórmula, ¿no? Nuevamente este h sub 0 no es el mismo de acá, no es el mismo de acá, ni es el mismo de acá, y este sería su estado de referencia, ¿no? Comentarios similares a cómo hallar esta Zn1, Zn2, y esto sería su estado opuesto. Esto va a quedar obviamente mucho más claro cuando veamos los problemas resueltos. Algunas observaciones. Algunas de las ecuaciones del EET que usaremos son ligeramente diferentes a su forma original. Sin embargo, esto no cambiará el procedimiento de cálculo al aplicar el EET, ni tampoco afectarán los resultados. Estos ligeros cambios los hice para una presentación más simple de las fórmulas originales de EET a mi modo de ver. La fórmula original de las ecuaciones del EET puede encontrarse en las referencias. Por ejemplo, nuestra propuesta es la siguiente, ¿no? Ya la hemos conversado, y esta es la fórmula del teorema del elemento extra original. Noten cómo hay un cambio de notación, simplemente nosotros hemos puesto h infinito y en la fórmula original es h sub 0, ¿no? Esto de aquí es el estado de referencia. El Zn equivale a esto de acá, el Zd equivale a esto de acá. Para nosotros el elemento extra escogido ha sido Z, y acá este es el elemento extra que se ha escogido como Z1, ¿no? Ahora, este símbolo elevado a paréntesis 1 es la impedancia que se ve desde el puerto 1. Este puerto 1 es donde está el elemento extra Z1, ¿no? En las condiciones de la salida anulada. De igual forma, esta impedancia de aquí se halla desde el puerto 1, es decir, donde está el Z1, ¿no? En las condiciones de la entrada en off. Entonces, básicamente lo que se hace aquí en la fórmula original es ponerle nombre a los puertos donde está el elemento extra que hemos escogido. De igual forma aquí hemos cambiado de notación, ¿no?
esto sería lo original y esto es lo que nosotros hemos colocado. Bien, el resto se halla igual, ¿no? Esto de acá ya lo hemos conversado, ¿no? Esto de acá también ya lo hemos conversado. Bien, esto de aquí es la propuesta que hemos hecho para la fórmula del 2 elemento extra, ¿no? 2EET, y esto sería su equivalente, ¿no? En la fórmula original. Noten que esto de acá equivale a esto, esto de acá equivale a esto, ¿no? Esto equivale a esto y esto equivale a esto. Comentarios similares para el denominador. Este equivale a este equivale a este equivale a este y este de acá equivale a este. Y nuevamente, esta de acá es la impedancia que se ve desde el puerto 1, ¿no? Que es donde está el Z1, ¿no? Con el puerto 2, ¿no? En su estado de referencia, es decir, en Open Circuit. De igual forma, esta es la impedancia que se ve desde el puerto 2, ¿no? Que es donde está la impedancia 2, ¿no? Con el puerto 1 en su estado de referencia o en Open Circuit. Ahora, esto de acá es la impedancia que se ve desde el puerto 2 con el puerto 1 en estado opuesto, ¿no? Al estado de referencia, es decir, va a estar esta impedancia de aquí, se va a hallar vista desde el puerto 2 donde estaba Z2 o con el puerto 1 donde está Z1 en cortocircuito, porque estamos trabajando en su estado opuesto. Noten también y no olvidar que las impedancias que se ven en el numerador se hallan con la salida anulada. Comentarios similares para esto, ¿no? Comentarios similares para las impedancias del denominador. Bien. Por ejemplo, ¿no? Aquí esta es la impedancia que se ve desde el puerto 1, o sea, donde está Z1, ¿no? Con el puerto 2, ¿no? En su estado de referencia, es decir, en Open Circuit. Lo mismo aquí es la impedancia que se ve desde el puerto 2, que es donde está Z2, con el puerto 1 en el estado de referencia o Open Circuit. Y esta es la impedancia que se ve desde el puerto 2 con el puerto 1 en estado opuesto, es decir, en Short Circuit, dado que el estado de referencia es Open Circuit, por lo tanto el estado opuesto sería en cortocircuito. Y no olvidar las siguientes particularidades. Por ejemplo, si tenemos una fuente de tensión entre los terminales AB y por dicha fuente pasa una corriente de igual a 0, por el teorema de la sustitución podemos reemplazarlo, ¿no? Por un circuito abierto donde allí cae una tensión BS. Lo mismo para esto, ¿no? Si acá tenemos una fuente de corriente, ¿no? Entre los terminales AB, en cuyos terminales de dicha fuente cae una tensión de 0 voltios, ¿no? Lo podemos reemplazar por un cortocircuito, ¿no? En cuyo corto pasa una corriente IS, ¿no? Muchas veces serán usadas, ¿no? Estas particularidades para el cálculo de las impedancias de admitancias. Y también en muchos de los cálculos de impedancias también usaremos el teorema de Blackman, ya que este teorema llega a ser una particularización del EET. Ojo que el teorema de Blackman es más antiguo que el EET, pero del EET se puede llegar al teorema de Blackman. En este grupo de 6 videos veremos lo siguiente. En los videos 1, 2 y 3 veremos por cada video 2 problemas resueltos. En el video 1 y en el video 2 veremos la aplicación del teorema del elemento extra básico. Lo mismo para el video 2, y en el video 3 tomaremos algunos problemas de los 2 videos anteriores y aplicaremos ahí el 2 elemento extra para efectos de comparación. Hoy día empezaremos con el video 1. Y en los videos 4, 5 y 6 hallaremos el circuito equivalente a Thevenin de una red con fuente dependiente. En el video 4 veremos 3 problemas resueltos usando el EET aplicado a una fuente dependiente. Lo mismo para el video 5, lo mismo para el video 6. En otros grupos de videos veremos la aplicación del EET a amplificadores básicos con transistores y amplificadores con op-amps. Estas son las referencias de las cuales me he guiado, ¿no? Del libro de Borperian, un muy buen libro, muy recomendable, y el profesor Borperian también tiene un canal en YouTube. Y también he
leído alguno de las referencias, de los artículos dados por el mismo creador del teorema del elemento extra, el profesor Middlebrook. Por último, el EET no intenta sustituir a los métodos clásicos, sino que busca ser un método alternativo para el análisis. Bien, dicho esto, comencemos. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Nos piden hallar B sub 0 sobre B sub I. Entonces, lo primero que podemos ver nosotros es, para aplicar el elemento extra, es ver el elemento que quitándolo, ¿no? Sacando el elemento, cortocircuitando el elemento, o también el puerto, ¿no? Abriendo el puerto o cortocircuitando el puerto, nos genera un circuito más sencillo de trabajar. Bien, entonces en este caso, por ejemplo, el elemento extra, yo podría decir que es la resistencia 2. Y esa resistencia yo la puedo hacer tender al infinito. O dicho de otra manera, yo puedo decir que voy a abrir este puerto, ¿ya? Y directamente yo puedo decir que resistencia tiende al infinito. Entonces, de acuerdo a la fórmula del elemento extra, usaría esta de acá, ¿no? Esta es la función de transferencia, B0 sobre B1, ¿no? H infinito, 1 más Zn, que es el Z null, sobre el Z, la impedancia Z, que en este caso es el R2, sobre 1 más ZD sobre Z, que en este caso es R2, ¿no? Y este H infinito se halla, ¿no?, cuando Z tiende al infinito, cuando R2 tiende al infinito. Entonces veamos, de acuerdo a lo que tenemos, nuestro H, ¿no?, según el elemento extra que vamos a usar, ¿no?, este, y por el momento este no, sería H infinito 1 más Z, en este caso sería R, ¿no?, ya que estamos trabajando con resistencias, R, acá le vamos a poner Rn sobre Z, que en este caso estamos haciendo que es R2. Y acá 1 más RD, ¿no?, de denominador, sobre R2. Bien, vamos a ir hallando cada una de estas cosas, ya tal como lo hemos visto en la parte teórica. El H infinito se halla con R2 tendiendo infinito. O dicho de otra manera, abriendo este puerto. Y en esa condición nosotros vamos a hallar el B sub 0 sobre B1. Entonces nos quedaría un circuito así. Hemos abierto acá, no está más este de acá. Entonces, para hallar esto no es otra cosa que trabajar con un divisor de tensión, que sería B sub 0 es igual a R4 sobre la suma de todo esto de acá. R1 más R3 más R4 por B1, ¿no?, por B1, y paso acá B1. Listo. Ya está este. Ahora vamos con el R null. El R null se halla con la salida en off, con la salida igual a 0, o sea, B sub 0 igual a 0. Se halla entonces con B sub 0 igual a 0. Y en esa condición vamos a hallar esa resistencia B test sobre I test. Entonces veamos. No apagamos de entrada. Pero sí apagamos la salida. Entonces esta es la resistencia vista desde acá, desde donde yo estoy trabajando con el elemento extra. Entonces acá, como R2 lo saqué, o este es mi elemento extra, ahí inyecto esa, vamos a inyectar para facilidad un B-test, ¿no?, que manda un I-test, ¿no? Acá estaba el R2. Este es R3 y este es R4. Acá está el B sub 0, pero por condición, para hallar el R null, el B sub 0 es igual a 0. Entonces, en esas condiciones yo tengo que hallar esta R null, ¿no?, desde acá, ¿no?, desde el elemento, desde el elemento que yo saqué, desde este elemento extra. Bien,
Esto, tal como lo hemos dicho en la parte teórica, esto no significa que sea un cortocircuito. No es que acá sea un cortocircuito. No, si me están diciendo que en esta resistencia la tensión allí en esa resistencia es cero, es que por aquí ha venido una corriente que es igual a cero. No significa que esto es un cable o un cortocircuito, no. Entonces, si por aquí ha venido una corriente que es igual a cero, significa que la caída de tensión en esta resistencia también es cero, ¿no? Como la corriente viene así, entonces la caída de tensión acá sería 0 voltios. Entonces miren como aquí, desde este punto hasta este punto, la caída de tensión es cero. Por lo tanto, el B-test es igual a BR3 más BR3 más B sub 0 es B-test. BR3 ya hemos visto que es 0 y esto es 0, por lo tanto el B-test es igual a 0. Noten entonces que el BTS es igual a 0, lo que no significa que la corriente es 0, la corriente está yendo por acá. La corriente no puede ir por acá, esta corriente ITS no puede ir por acá porque ya se fijó que la corriente desde este nodo hasta acá es igual a 0. Entonces la corriente no puede ir por acá, por lo tanto la ITS hace esta malla de acá, es diferente de 0. ITS diferente de 0. Entonces con BTS igual a 0 y T es diferente de 0, entonces esto es igual a 0, Rn es igual a 0, ¿no? En estas condiciones de acá. Ahora calculemos el RD. El RD se calcula con la entrada en off, ¿no? Con B1 en off. Como esta es una fuente independiente, por lo tanto, una fuente independiente de tensión, por lo tanto se cortocircuita, ¿no? Entonces B1 en off, que en buena cuenta es un corto. Si esto es un corto, yo voy a ver la resistencia desde acá, donde se encuentra el elemento X. Entonces, esto es un corto, tendría algo así. R1. Acá está R3. Acá está R4. Y este de acá es el RD. Y desde aquí yo voy a ver a qué es igual ese RD, ¿no? Donde estaba anteriormente el elemento extra. Acá vemos que R1, ¿no?, está en paralelo con R3 más R4. Por lo tanto, de inmediato, RD es R1 en paralelo con R3 más R4. Y listo, entonces ya tengo lo que necesito. Por lo tanto, B sub 0 sobre B sub 1 será igual a H infinito, que es esto, R1 más R3 más R4, y acá R4, y acá tenemos 1 más Rn, pero Rn ya es 0, entonces todo esto me queda 0, ¿no? 0 sobre R2, 0, 1 sobre 1 más Rd, Rd está aquí, sobre R2. Por lo tanto, aquí tendríamos que esto es, a ver, 1 más R1 paralelo con R3 más R4, todo esto sobre R2. Y acá está el 1. Bien, noten que si ustedes tuvieran acá el valor de B1, por ejemplo 2 voltios, de aquí el valor de la resistencia, de inmediato pueden sacar el B sub 0, no basta solo con pasarlo para acá. Bien, entonces esto sería el resultado, ¿no? Esto sería el resultado. Ahora, ¿este es el único elemento extra que ustedes pueden elegir? No, no. Pueden elegir cualquiera de tal forma que el B sub 0 sea diferente de 0, obviamente, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a elegir este de acá, ¿no? Veamos por acá. Acá tenemos nuestro circuito.
Y vamos a decir que el R3 es nuestro elemento extra y lo vamos a hacer tender a 0, o en otras palabras el puerto de aquí, ¿no?, va a estar en corto. ¿Por qué? Porque así me va a ser más fácil calcular la función de transferencia. Entonces, no vamos a usar esta, porque si yo hago que esta de acá es cuando alguna resistencia o impedancia tiende a infinito. Si ustedes hacen tender R3 a infinito, entonces esto se quedaría un circuito abierto, por lo tanto B sub 0 es igual a 0, pues no hay transferencia de aquí para acá, si es que esto es igual a infinito. Pero si es que esto es igual a 0, ahí sí va a ser mucho más fácil, entonces utilizaríamos esta de acá. Entonces tendríamos que H es igual a B0 sobre B1, esto es H sub 0, 1 más Z, que en nuestro caso es R3, sobre Rn o Rn3 si ustedes quieren, ¿no? Y acá 1 más R3 sobre Rd. Listo. Bien, veamos entonces. Calculemos H sub 0, lo vamos a calcular con R3 tendiendo a 0. O este puerto de acá donde se encuentra la resistencia 3 en cortocircuito. Y en esa condición vamos a hallar B0 en B sub 1. ¿Cómo nos quedaría el circuito? Acá estaría B1, por acá estaría R1. Si esto está en corto, entonces estas dos están en paralelo. Y acá está B sub 0. Entonces allí yo puedo calcular mediante un simple divisor de tensión a que es igual esta relación. Entonces con un simple divisor de tensión tendría que esto es R2 paralelo con R4, R2 paralelo con R4 más R1 por B1 sobre B1. Entonces observen cómo con una elección criteriosa de quién va a ser el elemento extra, ya sea cortocircuitando el puerto o cortocircuitando esa resistencia, o abriendo el puerto, ¿no?, o abriendo, sacando esa resistencia, ¿no?, me quedan circuitos más sencillos de resolver. Bien, vamos ahora a hallar el R null. Como ya hemos dicho, el R null se halla con la salida en off, la salida igual a 0. O si por acá yo quisiera una corriente, ya esa corriente que es la salida, por ejemplo I sub 0, quiero esta corriente por acá, debido a esto de acá, esa corriente la haría 0, ¿no? Y en esas condiciones voy a hallar el Vtest sobre el Itest. Bien, entonces copiamos el circuito. Ahora al R3 lo reemplazamos por esta fuente, pues, y así hallamos el null, la R null. Acá estaría Itest, donde estaba antes el elemento extra, el R3, ¿no?, el elemento que yo lo estoy eligiendo como extra. Pero la relación Btest y test yo lo hallo en la condición B sub 0 igual a 0, la salida igual a 0. Nuevamente esto no significa que es un cable, no significa que es un cortocircuito, no, hay una resistencia acá. Esto significa que por aquí debió pasar una corriente que es igual a 0 para que la tensión aquí en la resistencia sea 0. Pero noten que esta corriente de acá que pasa por esta resistencia es la misma que Itest. Entonces Itest también es igual a 0. Pero Vtest no es diferente de 0, porque Vtest aquí estando 0 voltios, el Vtest está entre este y este punto, ¿no? El Vtest no es igual a 0 voltios. Entonces tenemos que Itest sí es 0, pero Vtest es diferente de 0. Por lo tanto, diferente de 0 sobre 0, la R null, ¿no?, sería indeterminada, pues, infinita, resistencia infinita. Bien, vamos ahora con la RD. La RD se halla con la entrada en off, la entrada es B1,
Por lo tanto, B1 va a estar en off, que en buena cuenta, como es una fuente de tensión independiente, va a estar en corto. Bien, entonces vamos al elemento que hemos escogido como extra y desde ahí vamos a ver la resistencia RD. En esta condición, B1 en off, en corto, tendríamos esto de aquí. Si esto está en corto, R1 está en paralelo con R2. Acá, desde acá vamos a ver, y acá está R4. Y esta de aquí es RD. Y desde acá vamos a ver, ¿no? Entonces, tenemos que R4, ¿no?, está en serie con esta de acá. Entonces, R4 más R1 paralelo con R3. Perdón, disculpe por el error. Este es R2. Ya. Ojo, yo acá estoy dibujando la resistencia RD de otro color para que se vea desde dónde estoy mirando. Ustedes pueden dejar el circuito abierto y de ahí pueden, desde ese circuito abierto pueden observar. Bien, con eso yo ya tengo todos los parámetros que necesito. Entonces B sub 0 sobre B sub 1 sería igual a el H sub 0, que es esto de acá, R1 más R2 paralelo con R4, R2 paralelo con R4, 1 más R3 sobre Rn, pero Rn es infinito, ya pues, R3 sobre infinito, todo esto es 0. En el numerador entonces acá me queda 1 y el otro sería 1 más R3 sobre RD. Ya. Entonces me queda lo siguiente. 1 más R3 sobre RD. Listo, esta expresión es equivalente a la de acá, va a salir lo mismo, si le ponen números va a salir lo mismo. Entonces, nuevamente les comento que usar el teorema del elemento extra es sacar o cortocircuitar un elemento para que el circuito se vuelva, el circuito que vamos a analizar, el circuito resultante que vamos a analizar después de haber cortocircuitado o sacado el elemento, ¿no? Ese nuevo circuito equivalente debe ser más fácil de analizar. Bien, vamos entonces a otro problema. Bien, continuando, nos piden hallar, ¿no?, la función de transferencia B sub 0 sobre B sub 1 en este circuito. Bien, acá nosotros tenemos, como siempre, no solamente un candidato para que sea elemento extra, sino puede ser más candidatos, y dentro de esos candidatos, ¿no?, el elegido puede ser un cortocircuito o un circuito abierto, ¿no? Por ejemplo, yo podría hacer que el elemento extra sea R2, ¿no? Elemento extra sea R2 y vamos a hacer que R2 tienda a infinito, o visto de otra manera, que se abra el puerto aquí, ¿no? Entonces, ya que es así, aplicaremos esto de acá. Por lo tanto, H es igual a B sub 0 sobre B sub 1, sería H infinito 1 más Zn, en este caso Rn, ¿no?, que pueden ustedes ponerlo como R2N, ¿no?, que simboliza que ustedes van a hallar la resistencia vista desde ese elemento extra, ¿no?, en las condiciones del R null, que ya hemos visto en los problemas anteriores, ¿no?, sobre R2. Acá sería 1 más RD sobre R2. Bien, veamos entonces H infinito que se halla en la condición que el R2 tiende al infinito y ahí hallamos B sub 0 en B sub 1. Entonces abrimos acá y nos quedaría, si ustedes abren esto, nos quedaría R1 en serie con R3 y eso está en paralelo con R5. Por lo tanto tendríamos esto así. Acá estaría
R5 en paralelo con R1 más R3 y este es R4. Nos quedaría este circuito, ¿no? Bien, de inmediato entonces aquí para hallar esta relación usamos un divisor de tensión, por lo tanto V sub 0 sería R4 sobre la suma de estas dos. Por V1 pasa aquí V1. Listo, ya tenemos entonces este de acá. Ahora veamos el R null que se va a hallar en la condición de la salida igual a 0. B0 igual a 0, ¿no? Con la entrada. Y esto es BT sobre ITest. Entonces acá colocaríamos más menos B1 R1 acá en R2, ¿no? Que es el elemento extra. Ahí colocamos el BTest y test. Aquí R3 R4, acá está el B0 que es igual a 0 voltios y acá está el R5. No me va a quedar mucho espacio. Ok, bien, esta es la condición y en esa condición yo tengo que hallar esta relación. Por lo tanto, si por acá hay 0 voltios no significa que este es un corto, sino que por aquí ha pasado una corriente igual a 0. Y otra cosa, dado que esto es 0 voltios, ¿no? Significa que este menos de acá es 0 voltios, no hay caída de tensión, estaría acá. Y este más también estaría acá, es el mismo punto. Por lo tanto, aquí la caída de tensión en la resistencia 3 es BT. Disculpen el desorden. BT hay aquí en la caída de tensión en esta resistencia. Por lo tanto, si tengo la tensión y tengo la resistencia, por ahí pasa una corriente de BTest sobre R3. Bien. Ahora, esta corriente viene a este nodo y podríamos pensar que un poco viene para acá y otro poco viene para acá, pero recuerden que la corriente por acá ya está fija en 0 debido a esta condición. Entonces esta corriente va a ser esto de acá. Entonces por acá viene la corriente BT sobre R3. Entonces vamos a dibujarlo acá para tener un poco más de espacio y no desorganizarnos tanto. A ver, acá estaría R5 R1 más menos BTest y test R3, acá hay 0 voltios, acá la corriente es 0, bien, yo ya sé que acá hay un BTest, yo ya sé que por aquí hasta este nodo es BTest sobre R3 y esa corriente viene así. Y como viene así, la caída de tensión en esta resistencia sería así. Y esa caída de tensión sería esta corriente por esta resistencia. Entonces acá tendríamos R5, R3, ¿no es cierto? Por BTest. Entonces si tengo esta caída de tensión y tengo esta caída de tensión, ya tengo la caída de tensión acá, ¿no? Más menos, entonces acá sería más menos. Acá sería BR1. Entonces
Entonces la caída de tensión en BR1 sería la suma de BTs más esto, es decir, la caída BR3 más BR5. Acá es BTest más R5 R3 BTest. Entonces BR1 es BTest 1 más R5 R3. Listo, ya tengo esto, la caída de tensión. Si ya tengo la caída de tensión, yo ya tengo la corriente. Como es más menos, la corriente va de más a menos, entonces iría así, la corriente IR1. Y esa corriente IR1 sería esta tensión sobre R1, o sea, BR1 sobre R1. Es decir, BR1 sobre R1. Vale decir, lo ponemos, bueno, esto sobre R1 pues sería, a ver, 1 sobre R1 más R5 R1 R3. Listo. Y observen que en este nodo de acá, pongámosle nodo X, podemos hacer una ley de corriente de Kirchhoff en el nodo X. Y aquí tenemos que IX es igual a IR1 más IR3. O sea, IR1, que sería esto. Perdón, acá me estaba olvidando, esto es BT. Mil disculpas por el error. Acá sería 1 sobre R1 más R5 R1 R3 BT más I en R3, que es BTest más BTest sobre R3. Perdón, esta no es IX, mil disculpas nuevamente por el error, este es ITest. Ya, entonces yo ya tengo lo que necesito, BTest y test, esta relación la tengo acá. Entonces R null, que es BTest sobre ITest, sería claro, 1 sobre R1 más 1 sobre R3 más R5 R1 R3 y aquí 1. ¿No? Ustedes acá pueden todavía hacer algún tipo de arreglo, porque nunca es bueno colocar multiplicación de resistencias, tendrían algo así, ¿no? Más R5 R1 R3, por ejemplo, no sé, se me ocurre 1 sobre R1 más 1 sobre R3, 1 más me faltó 1 sobre R1 más 1 sobre R3, 1 más R5 R3. Esto está, como le dicen, en menor entropía que esto de acá. Lo vamos a copiar así. Esto ya es respuesta, pero tener multiplicación de resistencias a veces no es bueno. Este es 1 sobre R1 más 1 sobre R3, 1 más perdón, mil disculpas, esto es R1, R5 sobre R1. Listo, ya tenemos el R null. Bien, esto ya está. Ahora vamos con el RT. Vamos con por acá. Y esto se haría con esta fuente en off. Bien, si lo hallamos con esto en off, ¿no? Como es una fuente de tensión independiente, entonces va a estar en cortocircuito. Entonces B1 en off, que en buena cuenta significa corto. Entonces veamos, vamos a ponerlo así. A ver, vamos acá. Ya, creo que ahí está bien. Ya. Esto en cortocircuito y vamos a hallar la resistencia desde donde estaba el elemento extra, ¿no?
acá, de este puerto, donde estaba el elemento extra. Si esto está en corto, entonces este es corto, entonces vamos a dibujarlo, ok. R1, R3, R4, R5. Entonces nosotros lo vamos a ver desde acá. Acá está el RD. Déjenlo abierto si gusto. Miren que este nodo de acá, debido al corto, es el mismo de acá. Y este punto es el mismo de acá. Por lo tanto, R5 está en paralelo con R4. O sea, en otras palabras, tendríamos esto, ¿no? Y este punto es el de acá, por lo tanto podríamos hacer esto. O redibujarlo así. Y vamos a ver la resistencia desde acá, que sería R1 en paralelo con el serie de estos dos. Bien, eso sería entonces todo esto. Entonces al momento de ustedes colocar el H, que es B0 sobre B sub 1, bueno, va a salir una expresión bastante gigante. Acá sería, a ver, vamos a intentar ordenarnos, ok. R4 más R5, R1 más R3, de acá R4, 1 más R null sobre R2, bueno, el R null salió todo esto de acá, ¿no? Sobre el R2 sería sobre esto de acá, pasaría para acá, o bueno, lo dejamos ahí, no, R null. Simplemente colocamos, para no hacernos tanto problema, R null sobre R2 sobre 1 más RD, o sea, todo esto, R1 paralelo R3 más R4 paralelo con R5 sobre R2. Y ahí tienen ustedes la respuesta. Ahora voy a aprovechar aquí la oportunidad para mostrarles cómo trabajar con el teorema del elemento extra, pero de forma recursiva. Observen, ¿qué hubiese pasado si es que yo el elemento extra lo hubiese elegido como R5? Por ejemplo, yo pude haber dicho que R5, ¿no?, es un corto o es un circuito abierto. Trabajémoslo como un circuito abierto. A ver, otra forma. R5 va a ser el elemento extra y lo vamos a hacer tender a infinito, por lo tanto el circuito, la fórmula nos va a quedar así, ¿no? H igual a H infinito 1 más Rn R5 1 más Rd R5. Bien, veamos. Trabajemos entonces con primero este H infinito que se halla en la condición que R5 tiene infinito, o lo que es lo mismo, ¿no?, abrir este puerto donde esté R5. Entonces me quedaría todo esto de acá. Y acá vamos a hallar el B0 sobre B1. Entonces nos quedaría esto. Más menos B1, R1, R2, R3, R4 y acá está el B sub 0. Y observen cómo
Este circuito ya lo hemos trabajado. Este circuito corresponde al primer circuito que hemos visto. Entonces, observen una cosa. Acá se plantea lo que se llama el teorema del elemento extra element theorem, de forma recursiva. ¿Qué quiere decir esto? Que para hallar esto yo vuelvo a plantear un teorema del elemento extra. Entonces, a partir de acá yo hallaré un h' infinito, donde R2 tiende a infinito, por ejemplo está puesto, para volverlo a trabajar como esto de acá. Para volverlo a trabajar como esto de acá. Entonces, aquí sería R4 sobre R1 más R3 más R4, el R null prima, ¿no? B sub 0 igual a 0, ¿no? Habíamos hallado que era igual a 0, y el RD prima, con esto en corto, que habíamos hallado que era R1 en paralelo a R3 más R4. Bien, entonces al ensamblar todo esto, me queda que el H infinito, que es solamente este de acá, es todo esto. H infinito sería R1 más R3 más R4, R4 1 más R1 paralelo con R3 más R4 sobre R2 de acá 1. Y esta fue la respuesta a la cual habíamos llegado en este problema de acá, en el primer problema, ¿no? Pudieron haber hecho obviamente esta otra forma de acá, dado que es el mismo circuito, ¿no? Y cuando nosotros trabajamos que el R3 era en corto, ¿no? Llegamos a este resultado de acá. Si hacen lo mismo, entonces este resultado de acá estaría acá también. Y miren, recién acá, no, recién después de todo esto he hallado este de acá, recién, ¿ya? Por eso se le dice de forma recursiva, teorema del elemento extra en forma recursiva, porque al aplicar el teorema del elemento extra, o sea, dentro de esa aplicación, dentro de ese estoy volviendo a aplicar el teorema del elemento extra, ¿ya? Bien, ahora, ya está vamos con el Rn. No el Rn' que estaba dentro de este de acá, sino este Rn, ¿no? Que tiene que ver con el... ¿a dónde está? Acá. Tiene que ver con este elemento de acá, ¿no? Que lo hemos puesto como elemento extra. Este de acá se halla con el B sub 0 igual a 0, y en esa condición hallamos el BTS y test. Bien, entonces acá en el R5 colocamos una fuente de tensión BTS y T. Si ustedes quieren pueden colocar una fuente de corriente, ¿no? Y allá en la tensión, si ustedes quieren, vamos a ponerle, por ejemplo, no va a variar, este es I-test y acá sería más menos B-test. Pueden ustedes trabajar con cualquiera de las dos, ¿ya? Con B-test, con fuente de corriente para ver la tensión, o con fuente de tensión para ver la corriente, ¿ya? Con cualquiera de las dos, ¿ya? Acá simplemente estoy haciéndolo para mostrarles que también se puede, ¿ya? A veces hay problemas donde conviene más usar fuente de tensión, ¿no? Para hallar la corriente, y de repente hay otros problemas donde nos conviene usar una fuente de corriente para hallar tensión, ¿ya? Entonces acá está esto, acá está R1, acá está R2, acá está R3, este es R4,
y acá está más menos B1 y acá está B sub 0 que es igual a 0 volts. Bien, ¿qué podemos hacer acá? Nuevamente, dado que aquí la condición es que B sub 0 es igual a 0, entonces no es un cortocircuito, sino que significa que por acá viene una corriente igual a 0. Ok, entonces, ¿qué podemos observar? Que esta corriente viene al nodo, no viene por acá, porque la condición es que I sub 0 igual a 0, entonces la corriente viene así. Por lo tanto, si la corriente viene así, la caída de tensión sería más menos IT por R3. No me quede espacio, a ver, con otro color de repente. No, IT por R3. Bien, pero eso también nos va a ayudar bastante porque observen que aquí hay 0 voltios, ¿no? Debido a la condición. Entonces este más, como acá hay 0 voltios, este más también está acá. Y este menos está también acá, debido a que es el mismo punto. Por lo tanto, la tensión acá, debido a que aquí es 0, es ITEST por R3. Ojo, esto no es otra cosa que una ley de voltaje de Kirchhoff. La caída de acá más la caída de acá más 0 es igual a 0, ¿no? Teniendo esto de acá, yo ya puedo calcular la corriente. Observen que si ya tengo esta tensión, en más o menos tendría la corriente que va así, que sería R3 sobre R2, ¿no? Por IT. Y bien, tengo corriente acá, por acá ya tendría la corriente. Corriente IR1. Por lo tanto, la corriente IR1 es la suma de estas dos, que sería 1 más R3 R2 por IT. Ok, ¿qué más tenemos? Si ya tengo acá la corriente, puedo tener aquí la tensión. Y observen al final de cuentas en que todo esto se convierte. Por acá está el IT, acá está más menos BT. Aquí hemos dicho que la tensión es más menos esta ITEST por R3. Y aquí, dado que la corriente está entre, entonces esta sale, la caída de tensión acá es más menos. Sería la caída de tensión acá sería esta corriente y R1 por R1. Entonces pasamos acá R1 por IR1. 1 más R3. A ver, no me estoy equivocando en nada. R3 y 3, sí. 3, voltaje entre resistencia. Sí, está bien. R3 y acá sería R2. Claro, porque acá es ITES, voltaje es esto, entonces voltaje sobre resistencia es corriente. Entonces esta corriente más esta de acá sería perdón, ya algo me estaba equivocando, mil disculpas por el error. Y R1 sería esta corriente más esta corriente acá, sería acá R3. Sí, pues R3. A ver. No, sí está bien. Mil disculpas por el atraso. Acá es esto así. Está bien. La caída de tensión es R3 por ITEST y la caída de tensión acá es R1 por
la corriente IR1, que es esto más ITEST, ¿no? ITEST más esto de acá. Bien, entonces miren que BT está entre este y este punto de acá. Por lo tanto, BTEST es igual a la suma de todo esto. Entonces, BTEST es ITEST por R3 más R1. Por acá le falta el ITEST. Disculpas. Acá le vamos a poner ITEST. Claro, porque esto por R1. Disculpas. R1, 1 más R3, R2 por ITEST. Listo, entonces BTEST sobre ITEST es igual a RN, esto es R3 más R1, 1 más R3, R2. Listo, ahí está el RN. Bien, ojo, iban a llegar al mismo resultado si que ustedes le ponían acá pues la fuente, ¿no? Más menos BTEST y test. Ya, ahora el RD lo calculan con el B1 en off, que no es otra cosa que en corto, dado que esta es una fuente de tensión. Perdón, ¿dónde estás? Esto es una fuente de tensión independiente. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hallarlo desde el R5. A ver, esto va a estar en corto. Sí, esto va a estar en corto. Vamos a ir colocando, ok. R1 desde acá, R2, R3, R4, acá está esto, y por acá está el corto. Nosotros vamos a ver desde acá. Bien, ahora noten cómo R1 está en paralelo con R2. Vamos dibujándolo, ok. Con R2, por acá está R3, acá está R4, y dado que esto lo bajé, entonces se tiene que hallar entre este y este terminal, lo que se mira de entre este y este terminal. Noten como estas dos están en serie, entonces RD es R3 más R1 paralelo con R2, y esto está en paralelo con R4. Bien, y con eso ustedes tienen la otra forma a la cual se ha trabajado aquí. Uno fue con R2 tendiendo a infinito y otra fue con R5 tendiendo a infinito, ¿no? Solo que cuando hicimos R5 tendiendo a infinito, el circuito que nos queda no es tan fácil de trabajarlo directamente para hallar entre esta tensión para obtener este primer parámetro, sino que aquí hemos aplicado el teorema del elemento extra de forma recursiva solamente para hallar este de acá. Bien. Y posteriormente, bueno, hemos hecho el RN y el RD. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema. Un último comentario, disculpen, con respecto a este problema. Ustedes aquí también en la otra forma pudieron haber puesto R5 tendiendo a 0, que no es otra cosa que en este puerto de acá, ¿no?, un cortocircuito, ¿no? Entonces, al hacer esto, ¿no?, este punto era igual a este, entonces R1 va a estar en paralelo con R3, ¿no?, y de repente íbamos a tener un circuito mucho más sencillo, ¿no?, para resolver en este punto de acá, ¿no? Y después se iba dando lo demás. A ver, hagan la prueba.
A ver, hagan la prueba ustedes, a ver qué cosa les sale. Bien, eso sería todo entonces.